Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos videos explicativos. Estamos casualmente en el tema de circuitos eléctricos. En el video anterior estuvimos abarcando circuitos cuyas resistencias están conectadas en serie. Le llamamos circuitos en serie. Ahora vamos a explicar los casos en donde las resistencias están conectadas de una manera distinta y el análisis es completamente distinto. Inclusive la suma de las resistencias es completamente distinto. Abarcamos entonces de aquí en adelante circuitos cuyas resistencias están conectadas en paralelo y le vamos a llamar a este tipo de circuitos circuitos en paralelo. Este video lo vamos a hacer relativamente corto, pero ¿qué es un circuito en paralelo? Bien, las resistencias que usted observa aquí, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia Rn, llamémosle Rn a cierta cantidad de resistencia, no importa la cantidad de resistencias que estén conectadas, pues esa N representaría la última resistencia. O sea que si son 4 resistencias, esa Rn representaría la R4. Pero no vamos a entrar tanto en estos valores de N, sino que yo quiero que observen tres resistencias simplemente: resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Las tres resistencias están conectadas entre sí y podemos observar que hay puntos en comunes. Voy a marcar este punto aquí, voy a marcar este punto acá. Esos puntos en comunes lo que hacen es que todas esas tres resistencias que están allí se conectan directamente a ese punto, tanto R1 como R2 como esta resistencia de acá R3 o Rn. Y por el otro lado también lo mismo, ¿no? Lo que significa que estas tres resistencias están conectadas a dos puntos distintos en el circuito. Cuando esto sucede, mis estimados estudiantes, decimos que las resistencias están conectadas en paralelo. Es decir, cuando dos o más componentes, así lo dice la teoría del módulo, cuando dos o más componentes eléctricos se conectan a dos puntos comunes en el circuito. Así como mostramos aquí tres resistencias. No importa la orientación, ellas pueden estar horizontales, vamos a decir aquí, puede ser así. Si las tres resistencias están conectadas a dos puntos, aquí vemos este punto de acá y este punto de acá, están en paralelo. Y si inclusive la colocamos verticalmente, las tres resistencias verticalmente, ustedes disculpen, lo estoy haciendo rapidito aquí, a dos puntos comunes en el circuito, también siguen estando en paralelo. Lo que quiero decirles, jóvenes, es que el análisis de circuitos eléctricos debe contemplar mucho, no tanto las orientaciones de las resistencias, la verdad que es irrelevante, sino las conexiones de las mismas. Por ejemplo, aquí le voy a mostrar otra que es más común. Ya usted está un poquito más familiarizado con este tipo de circuitos. Y observe, también pasa exactamente lo mismo. Y aquí traté de colocarle un nombre a cada uno de estos puntos. Aquí usted puede observar el punto A y aquí puede observar el punto B. Ambas resistencias, R1, que es esta de aquí, y R2, que es esta de acá, están conectadas a ambos puntos. Tanto R1, observe cómo se conecta ahí a A y a B. Y R2 también se conecta a A y también se conecta a B. Entonces ambas resistencias están conectadas en paralelo. Entonces a estos puntos A y B que usted observa ahí, en circuitos se le conoce como nodos. Es como nudo, pero con una O, nodo. Y los nodos tienen una particularidad, que es que conectan de tres o más ramas del circuito. ¿Cuáles serían esas tres ramas? Aquí sería 1, 2, 3. Es como una T. Pero no quiero decirle o generalizar el concepto como una T, porque puede haber más conexiones aquí en adelante. No necesariamente va a haber una T, sino que puede ser una cruz, puede ser distintas cantidades de tres o más, como dice la definición. Igual acá, aquí tengo una rama, otra rama, otra rama. Son tres ramas. Entonces, ¿qué sucede cuando la corriente eléctrica? Vamos a analizar la corriente eléctrica aquí. La corriente eléctrica sale del positivo aquí. Cuando viene la corriente, esa es la corriente total, y llega al nodo, a este nodo A, ¿qué sucede cuando llega al nodo? Esa corriente se divide en dos. Parte de esa corriente va a venir por aquí, le vamos a llamar I1, y parte de esa corriente va a seguir por acá, que le vamos a llamar I2. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? En las conexiones en paralelo, la corriente que sale de la batería
cuando llega al nodo se divide, es decir, la corriente que pasa por la resistencia no es la misma. Y aquí hay una diferencia sustancial con circuitos en serie, porque en circuitos en serie uno de los conceptos fundamentales es que la corriente no se divide, la corriente es la misma a lo largo de la trayectoria. Pero aquí observamos que la corriente se divide. Pero pasa algo con el voltaje, que este voltaje, al haber puntos comunes en el circuito, pues el positivo va a abarcar esta parte de acá y el negativo va a abarcar esta parte de acá. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que ese voltaje inducido va a ser el mismo tanto para R1 como para R2. En otras palabras, el voltaje de la batería va directo a la resistencia 1 y también va directo a la resistencia 2. O sea que si aquí hay 12 voltios, representaría el voltaje aquí 12 voltios y acá también 12 voltios. Entonces aquí también hay una discrepancia con el concepto de circuitos en serie, porque en circuitos en serie la corriente era la misma, pero el voltaje se dividía en cada resistencia. Acá no, acá el voltaje es el mismo para cada resistencia de las conexiones en paralelo, pero la corriente entonces se divide como se lo mencioné anteriormente. Entonces, jóvenes, esto significa que el voltaje total o V va a ser igual en este caso al voltaje 1 y va a ser igual al voltaje 2. Este es un concepto fundamental de circuitos en serie, perdón, circuitos en paralelo, Y la corriente total, que vamos a llamarle I o IT, si usted quiere llamarle IT, pero en este caso vamos a llamarle I mayúscula, va a ser igual entonces a la suma de I1 más I2. Este también es otro de los conceptos fundamentales de conexiones en paralelo. Y aquí expresamente está que el voltaje es el mismo y la corriente se divide. Cuando las corrientes I1 e I2 llegan nuevamente ahora a este nodo de acá, ellas se suman y la corriente que circula y que llegaría a la corriente a la batería sería la corriente total de nuevo. O sea, ellas nuevamente se unen en el otro nodo y regresa la misma corriente a la batería, cumpliendo así la conservación, la ley de la conservación de la energía. Bien, jóvenes, otra cosa que quiero mencionarles acá es que las resistencias, para determinar la resistencia equivalente, también se suman. Usted recuerda que para determinar resistencia equivalente en un circuito en serie, yo lo que hacía era que sumaba la resistencia equivalente era igual a R1 más R2. O sea que si aquí eran 2 ohm y aquí eran 4 ohm, la resistencia equivalente era 2 más 4, que daba igual a 6 ohm. Pero ¿qué sucede en paralelo? En paralelo no se suman las resistencias así porque las conexiones cambian, las conexiones son distintas. Entonces, para buscar una resistencia equivalente, lo que hacemos acá es que lo hacemos todo invertido. Es decir, la resistencia equivalente sería 1 sobre la resistencia equivalente, el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a el inverso de la resistencia 1 o 1 sobre R1 más el inverso de la resistencia 2, 1 sobre R2. Así se suman las resistencias en paralelo. Si hay una tercera resistencia, usted sigue sumando más 1 sobre R3 más, y así se va sumando hasta la enésima resistencia. Pero en este caso, como solamente tengo dos resistencias en este circuito que les estoy mostrando, pues únicamente la voy a dejar allí como 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Voy a ver un ejemplo para conceptualizar un poco esto de lo que son las resistencias, la suma de resistencias, o buscar la resistencia equivalente en circuitos en paralelo. Tengo aquí, no voy a dibujar el circuito, pero solamente sé que ellas están en paralelo porque me lo dice el problema y que los voy a sumar. Voy a sumar R1, voy a sumar R1 que es 6 ohm y R2 que es 3 ohm, pero las voy a sumar en paralelo, o sea, en un circuito, una conexión en paralelo. Entonces, lo que hago aquí es que, siguiendo la ecuación que les dije anteriormente, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y voy reemplazando. R1 son 6 ohm
y R2 son 3 ohm. Son 3 ohm. Así que aquí tengo esta operación. Esto sería 1 sobre R equivalente. Esto que estoy buscando aquí es 1 sobre R equivalente. Entonces, yo lo puedo hacer directamente en la calculadora. Si usted desea, lo hacemos en la calculadora. Pero voy a hacerlo manualmente, para que usted observe también que manualmente, si usted no tiene una calculadora, esto se puede hacer. Yo lo primero que voy a hacer aquí es buscar el mínimo común múltiplo de 6 y 3. De 6 y 3, vamos a hacerlo por acá. 6 y 3, el mínimo común múltiplo, un número que los divida a ellos sería el 3 inmediatamente. Este quedaría en 2, este quedaría en 1, y aquí solamente sería 2, aquí da 1 y aquí queda 1. 2 por 3, 6. 6 es mi mínimo común múltiplo. Así que divido 6 entre 6, da a 1. Por 1, 1. Más 6 entre 3, da a 2. Por 1, 2. Sumaría en el numerador, voy a ponerlo aquí mismo, sumaría en el numerador 1 más 3, 1 más 2, perdón, es 3, y en el denominador quedaría 6. Si yo simplifico estos dos valores, lo divido ambos entre 3, aquí quedaría 1 y aquí quedaría a 2. Así que 1 entre R equivalente es igual a 1 medio. Es igual a 1 medio. Pero esta no es la resistencia equivalente. Este es 1 entre la resistencia equivalente. Entonces aquí le voy a enseñar un truco para invertir la resistencia equivalente para saber cuánto es ese valor. Así que lo que está en el denominador sube al numerador y lo que está en el numerador baja al denominador. En otras palabras, la resistencia equivalente sube y el 1 baja. Eso sería una manera muy fácil. Así que quedaría resistencia equivalente sobre 1. Pero todo número entero tiene un 1 de denominador, así que estaría de más colocar ese sobre 1. Y acá pasaría lo mismo. El 2 sube al numerador y el 1 baja al denominador. Pero, vuelvo y digo, en números enteros, el 1 es el denominador común para todos y estaría de más colocarlo. Y aquí solamente colocaría el símbolo de ohm y la resistencia equivalente para este caso de circuitos en paralelo. Estas dos resistencias en paralelo sumadas va a dar igual a 2 ohm. ¿Qué hubiese pasado si yo estas dos resistencias las sumo en serie? Sería nada más 6 más 3, que es igual a 9. Pero en paralelo, como estoy sumando los invertidos, entonces sería 1 sobre 6 más 1 sobre 3, y eso me va a dar igual a 2 ohm. Bien. Voy a un ejemplo para finalizar este video. Ejemplo de aplicación. Este ejemplo de aplicación está en el módulo en la página 13, pero vamos a desarrollarlo acá también. Dice así: determina la resistencia equivalente y la corriente que pasa por cada resistor del siguiente circuito. Pero este circuito me dice que R1 aquí hay 4 ohm y R2 es 2 ohm. 2 ohm. Entonces, el problema me dice que debo buscar esta corriente que está aquí y esta corriente que está acá, que sumadas me debe dar a la corriente total, que es la que viene aquí, la que entra al nodo. Y también lo que podemos hacer es, lo que vamos a hacer es lo que lo vamos a hacer de dos formas. Vamos a buscar la corriente total de dos formas. Primero lo vamos a buscar por ley de Ohm, buscando la resistencia equivalente, muy sencillo, y luego entonces busco la corriente 1 y la corriente 2. Voy a buscar primero la resistencia equivalente. Siempre, jóvenes, recuerden, siempre tratar de comenzar, si usted tiene los datos, busque primero la resistencia equivalente. Así que comenzamos aquí, ya sea para circuitos en serie como circuitos en paralelo. 1 entre resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Voy a reemplazar aquí mismo. Sería 1 entre 4 ohm más 1 sobre 2 ohm. Bueno, aquí no hay necesidad de buscar ese mínimo común. Bueno, lo puede hacer usted en la calculadora directamente y luego lo invierte. En la calculadora hay una tecla que dice X a la menos 1. Con eso usted puede invertir directamente. O simplemente, como le enseñé anteriormente, lo que está en el denominador sube al numerador y lo que está en el numerador baja al denominador. Pero aquí vamos a hacerlo manualmente. El mínimo común pues es 4. 4 entre 4 a 1 por 1, 1 más 4 entre 2, 2 por 1, 2. Esto va a dar igual a
3 sobre 4. Ese es 1 sobre la resistencia equivalente, pero si yo quiero la resistencia equivalente tendría que invertir ese 3 cuartos. Y si yo lo hago, pues el denominador sube al numerador, o sea que quedaría 4 sobre 3 ohm. Esta es la resistencia equivalente. Esto es lo primero que me piden aquí en este problema. Así que lo primero que hay que hacer es buscar la resistencia equivalente. Ahora, jóvenes, cada vez que usted encuentra la resistencia equivalente, yo le recomiendo que usted vuelva a escribir el circuito. Voy a colocarlo de otro color. Dibuje el circuito, pero ahora con la resistencia equivalente. Aquí está la resistencia equivalente. Aquí hay 10 voltios y aquí 4 tercios ohm. Este circuito pequeño es el circuito más básico al cual debemos llegar en todos los circuitos, ya sea en serio, en paralelo o inclusive mixto, que es el tema que sigue. ¿Qué es esto? O sea, toda la resistencia, no importa la cantidad que sea, las puedo sumar, ya sean en serio, en paralelo o combinación entre ellas, y llegar a una sola resistencia final que le voy a llamar resistencia equivalente. Entonces, eso significa que voy a tener un circuito que se va a llamar circuito equivalente, que va a tener el voltaje de la batería y una sola resistencia, que es la suma de todas. Entonces, a partir de aquí, jóvenes, tengo aquí voltaje y tengo resistencia. ¿Qué puedo buscar si tengo voltaje y resistencia? Lo que me hace falta, que es la corriente. Así que la busco. Corriente total, es igual a voltaje total o el voltaje de la batería, entre la resistencia equivalente. El voltaje total son 10 voltios y la resistencia equivalente es 4 tercios ohm. Si yo hago esta operación, en la calculadora, sería 30 cuartos, que es aproximadamente 15 medios, más o menos 15 medios amperes. Pero eso es igual también a decir 7.5 amperes. Yo puedo expresar mi corriente en fracciones o la puedo expresar en decimales. Yo le voy a dejar eso a usted, que usted elija cuál de las dos. La puede expresar en serie, en decimales o en fracciones. Mi recomendación es fracciones. ¿Por qué? Uno, porque es más fácil trabajar con fracciones. Hacer operaciones con fracciones es mucho más sencillo. Y otro, porque no se pierden cifras. Porque si usted trabaja en decimales, aquí en este caso no hay problema, porque da 7.5 exacto. Pero en el caso donde hubiese dado 7.53 y usted, para eliminar cifras, usted lo deja en 7.5, ese 3 que se perdió allí ya va dejando la medida incompleta. Cosa que no pasa si lo trabajamos en fracciones. Así que mi recomendación es fracciones, pero bueno, lo puedo hacer en decimales si bien lo desea. Ok, ya teniendo esa corriente, jóvenes, esa es la corriente total. Esa es la corriente total del circuito. O sea que sería la corriente que sale de aquí. Esta corriente que llega aquí, que es la corriente I. Esa corriente vale 7.5 amperes. 7.5 amperes. Esa corriente llega a ese nodo. Parte de esos 7.5 va a venir a la resistencia 1 y el resto va a pasar a la resistencia 2. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Fácil, podemos sacar la corriente aquí por ley de Ohm, porque tengo que este voltaje de aquí es el mismo tanto para R1 como para R2. Así que ya yo tengo el voltaje de cada una de las resistencias, que es el mismo 10 voltios, y tengo también la resistencia. Así que la voy a buscar de esta forma. Primero, I1 es igual a voltaje entre resistencia 1. Recuerden que el voltaje, que es el voltaje total de la batería, es de 10 voltios. Y esa resistencia 1 es de 4 ohm. Entonces, jóvenes, si yo hago esta división aquí de 10 entre 4, lo puedo hacer. Eso me va a dar a 5 medio amperes. Pero si yo lo llevo a decimales, eso me debe dar igual a 2.5 amperes. 2.5 amperes.
Ese es I1. I1 es igual a 2.5 amperes. Tengo ese valor. Y ahora voy a pasar a buscar I2. I2 es igual a V entre R2, en donde V es 10 voltios y la resistencia 2 es 2 ohm. Y esto me va a dar a 10 entre 2 es 5 amperes. Directamente, no hay que trabajar ahí con fracciones porque me dio un número entero, así que es 5 amperes. Entonces observe, jóvenes, tengo la corriente 1 que es 2.5 y tengo la corriente 2 que es 5 amperes. Si yo quisiera buscar la corriente total a través de la suma de ambas, sería I1 más I2. Esto me va a dar igual a, bueno, ya ustedes lo saben, ¿no? Sumándolo ya directamente, 2.5 amperes más 5 amperes, eso me va a dar igual a 7.5 amperes, que es la corriente total, que fue la que calculamos con ley de Ohm acá atrás. Aquí calculamos por ley de Ohm. Aquí usted puede observar, dio a 7.5, perdón, dio a 7.5 amperes. O sea que de las dos maneras yo puedo comprobar que me da la corriente total. Lo puedo hacer a través de ley de Ohm con el circuito equivalente, o lo puedo hacer a través de la suma de las dos corrientes, en el caso pues de este problema, corriente 1 y corriente 2. Si hubiese una corriente 3, entonces tendremos que sumar corriente 1, corriente 2, corriente 3, la cantidad de resistencias que estén, siempre y cuando estén en paralelo. Así que, jóvenes, esto pues es este tema de circuitos en paralelo. Está bastante sencillo y bastante práctico para poder desarrollarlo. Recuerden que hay una actividad de aprendizaje de 9 problemas que hay que desarrollar.